Ainhoa Arteta interpretou por primeira vez o papel de Desdémona en Otelo. A coñecida ópera de Verdi representouse o xoves 3 de setembro e mailo domingo na Coruña. Esta ópera organizaron a Asociación de Amigos de la Ópera da Coruña e o Teatro Giuseppe Verdi de Trieste. A actuación de Ainhoa Arteta recibiu o aplauso unánime do público e da crítica trala actuación. Días antes, Luisa Castro conversou en primeira persoa coa prestixiosa soprano vasca. Ainhoa, es un placer que estés con nosotros justo antes del estreno de Otelo. ¿Cómo es el público gallego? ¿Tiene alguna cualidad especial? Pues mira, la verdad es que tengo que decir que la experiencia que tuve con Eugenio Onegin fue maravillosa. Y he estado con la ópera, pero he estado también con la Sinfónica de Galicia varias veces y siempre he tenido una acogida maravillosa del público y la verdad es que me he sentido muy a gusto y siempre que vengo a Coruña vengo con muchas ganas. Lo que pasa es que también tengo que decir que las últimas veces que he venido, tanto en Eugenio Onegin como en Otelo, son obras para mí a estrenar, nuevas, y no he podido disfrutar de la ciudad de La Coruña como cuando vengo, por ejemplo, acompañando a mi pareja, el jinete Jesús, que suele venir siempre a las Mestas, al Casas Novas, y entonces ahí sí disfruto más de La Coruña, pero me parece una ciudad maravillosa y siempre me he llevado muy bien con el pueblo gallego y la música pues sé que la aprecian muchísimo, es un público con mucha tradición y mucha cultura, se nota. En Otelo vas a representar el rol de Desdémona. ¿Tú cómo interpretas este personaje? Tengo que decir que es un papel que no tiene mucho que ver con mi personalidad, porque yo soy una mujer de mucho más carácter. Ella es una mujer muy pacífica, muy sumisa en ese sentido, ¿no? Yo no me considero nada sumisa. Pero me gusta mucho entrar en caracteres y en papeles que se distancian un poco de lo que es mi persona, porque me hacen adentrarme actoralmente en un reto, ¿no? Digamos. Vocalmente es un papel maravilloso. Tengo que decir que ahora lo afronto desde una vocalidad, digamos que hace como 4 o 5 años mi voz ha empezado a tomar otros derroteros y es un papel que siempre lo escuchaba, pero nunca pensaba que sería de mi repertorio, por lo menos en el momento que lo escuchaba, hace 10 años o 15, ¿no? Y ahora pues me hace muchísima ilusión ver que es de mi repertorio, además que es un rol que es cómodo en mi voz. Y eso hace que lo disfrute muchísimo, a pesar de que es la primera vez que lo hago y también, como lo he dicho en la rueda de prensa, he tenido el apoyo de todos mis colegas y obviamente aquí en La Coruña todos los de la Asociación de Amigos de la Ópera de La Coruña, que son siempre amabilísimos conmigo y esto ayuda muchísimo a la hora de enfrentarte con un rol nuevo, ¿no? Porque hay muchísimas dudas, hay muchísimos momentos de incertidumbre, ¿no? que cuando te sientes arropada los afrontas muchísimo mejor, ¿no? Es una obra muy feminista, porque realmente los personajes masculinos se les ve todos muy débiles, ¿no? ¿No crees? Sí, digamos una imagen, ¿no? Pues que para defenderse o pues tienen que utilizar la violencia, ¿no? También es verdad que tiene muchísimo que ver también con la educación en la sociedad y todo esto, ¿no? Y el papel importante de la mujer en tomar riendas de su propia vida, ¿no? Que está un poco pasando ahora esto y yo creo que esto cada vez pasa menos en ese sentido. Puede pasar más en sociedades donde la mujer todavía no se ha podido, digamos que, desarrollar como mujer con su propia identidad, digamos, y poder enfrentarse y plantar cara, ¿no? A situaciones así. Por eso digo que en ese sentido el papel de Desdémona está muy distanciado de mí. En los ensayos nos reíamos muchísimo porque Marco, que es mi colega, el que hace de Otelo, que aparte que es un Otelo extraordinario, que solamente el que no haya cogido entradas, y no creo que hay, pero si hubiera, vamos, solo por verle a Marco merece la pena este Otelo.
Nos reíamos porque él me dice, jo, tú, vamos, eres dificilísima. Digo, no, es que a mí no me haces lo que le haces a Desdémona. Yo te doy un golpe que sales por la bahía, ¿no? Te quiero decir que tiene mucho que ver también la seguridad, ¿no? El poder de la mujer, ¿no? De emancipación y de personalidad, ¿no? Tú ahora vives en Barcelona, pero naces en Tolosa. A mí me gustaría saber cuál fue la influencia que recibiste de tus padres. Hombre, pues mi familia en general, ¿no? Ha sido una familia muy musical, mi padre más al nivel clásico y mi madre a nivel artístico y a nivel actoral. Yo creo que mi madre, la pobre, pues porque no pudo, ¿no? Pero era una grandísima intérprete y actriz, ¿no? Y yo creo que he tenido muchísima influencia desde pequeña. Y yo me acuerdo que de pequeña lo que oía yo en mi casa era siempre música clásica y yo jugaba con las óperas, jugaba a interpretar y a cantar y ellos me dejaban, me acuerdo que una de las habitaciones de casa era la habitación donde estaba el piano y el tocadiscos en aquel entonces y me dejaban en aquella habitación y yo allí me hacía mis óperas y mis cosas desde que tenía 6 años. Porque tú eres una mujer muy luchadora y muy valiente. A los 46 años, hace 6 meses apenas tienes un bebé. No, lo que pasa que aunque yo no renuncio a nada, eso es verdad, pero la vida también te pone en su sitio. Y bueno, a mí me gustan los retos y me gusta aprender muchísimo y la vida normalmente, la lección te la da la vida, no te la da nadie, la vida. También hay personas que nos dan lecciones. Plácido Domingo fue un gran maestro, supongo. La verdad es que indirectamente, pero sí he seguido un poco su situación. Plácido es una lección de vida y de tesón y de cómo llevar una carrera y de cómo compaginarla incluso con la familia. Es una lección para todos, ¿no? Y esta vez, una vez más, nos ha demostrado a todos, ¿no? Con una enfermedad que se asomaba, que parecía complicada, y él, sin embargo, ha plantado cara como nadie, ¿no? Es una persona a la que admiro enormemente, no solo a nivel de cantante, sino a nivel humano. Es un gran ser humano. Él y toda la familia que conozco, tanto su mujer como sus hijos, son una familia excepcional. En breve os encontraréis en San Francisco, va a ser un reencuentro, imagino, muy deseado. Sí, para mí, desde luego, en mi caso, siempre que me reencuentro tanto con Plácido como con su familia, con Marta, que la adoro, es un motivo de ilusión y de alegría, y este Cyrano que tengo que hacer ahora en San Francisco con él, pues me hace muchísima ilusión, por supuesto. ¿Qué supone trabajar en una ópera? La complejidad del aparato escénico, todo el montaje. Hay tanta gente involucrada en nuestro trabajo que yo sé que sola yo no sería capaz, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en esta ópera, ¿no? Me hace muchísima ilusión que saluden los técnicos, es la primera vez, yo no me he encontrado nunca que saludan los técnicos, y yo siempre suelo pensar, ¿no? Que la ópera la hacemos tantísima gente, no solo los 2, 3 personajes principales que salimos ahí, no seríamos absolutamente nada si no tuviéramos todos los técnicos que están atrás moviendo. Si vierais lo que es la ópera por detrás, es tan interesante. Muchas veces suelo decir, deberían de darle la vuelta y que el público viera todo lo que hay ahí atrás, ¿no? Entonces yo, desde esa perspectiva, creo que mi rol es importante, pero no es nada sin todo lo demás que hay por detrás. Muchísimas gracias, Ainhoa, por esta entrevista y mucha suerte en el estreno de Otelo. Muchísimas gracias a vosotros también.